Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, hermanos. Vamos a lectura ahí del 1 al 14, alternadamente, hermanos. San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Damos lectura ahí alternados, hermanos. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos juntos ahí en el 14. Gloria al Señor. Aleluya. San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Gloria a Dios. ¿Lo hallamos, hermanos? Amén. Dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, buscando, Señor, que nos guíe, que nos dirija en esta mañana, que podamos, Señor, aprender tu palabra, que sea, Señor, un aliciente para seguir adelante, buscando la guianza de su Espíritu Santo, buscando su presencia, que anhelemos y deseemos, Señor, estar siempre delante de ti, Señor, delante de tu presencia, buscando las cosas que a ti te agradan y no las cosas de este mundo. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos, la lección de esta mañana es desayuno con Jesús. ¿Quién le gustaría, hermano, estar desayunando con Jesús? Aleluya. Ellos, los discípulos, desayunaron con Jesús. El tema central de esta lección dice: la resurrección de Jesús debería ser lo que nos mueve a unidos a su misión de alcanzar a los perdidos. Es el tema central de esta lección. La resurrección de Cristo o la resurrección de Jesús debería ser lo que nos mueve a unirnos a su misión de alcanzar a los perdidos. El texto dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es el mandato que le dejó Jesús a sus discípulos y a cada uno de nosotros, hermanos, de proclamar las buenas nuevas de salvación, de testificar las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros, que declaremos, hermanos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermanos. Él nos ha iluminado, nos ha quitado la ceguera que el enemigo ha tratado de cegar, hermanos, nuestro entendimiento para que la gente no crea. Tenemos que seguir testificando, proclamando, hermanos, este evangelio. Que el mundo se ha quitado esa venda, hermanos. Que el enemigo no quieren que entiendan la palabra, la revelación de Dios, la salvación del alma, hermanos. Que es lo que hace falta a la humanidad. La salvación, que se vuelvan a Dios. Por eso dice en esta mañana:
y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El tema, hermanos, para empezar, el escritor dice: Juan registra varias de las apariciones de Jesús posteriores a la resurrección. Lo que veremos hoy marca la conclusión de su evangelio. La aparición de sus discípulos, cuando viene, hermanos, delante de él, al ver que los discípulos, sabiendo que Jesús había sido crucificado, sabían que había sido muerto, que había sido sepultado, pero sin embargo, hermanos, recuerden la misión que tenían sus discípulos, pero aún Jesús no los había comisionado. Porque si decimos, hermano, y hemos predicado muchas veces, escuchamos, hermanos, que los discípulos se rebelaron, volvieron una vez más a su trabajo. Pero aquí podemos ver, hermanos, cómo Juan nos enseña que todavía no nos había enviado, no nos había mandado a predicar. Porque aquí es la porción cuando viene y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Recuerde que Pedro lo había negado 3 veces. Y Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Jesús conocía el corazón de Pedro y sabía que lo amaba. Pero sin embargo, él nos había comisionado todavía a ir a predicar el evangelio. Ellos volvieron al trabajo usual diario, tal vez pensando, hermanos, mantener a su familia, seguir adelante. Pero sin embargo, hermanos, ellos todavía no habían sido comisionados a predicar el evangelio. Pero dice claramente, Juan registra varias de las apariciones de Jesús antes de la resurrección. Lo que veremos hoy, la marca de la conclusión de este evangelio. En esta lección encontramos, hermanos, la descripción que hace Juan de sí mismo como el discípulo de Jesús, que Jesús amaba. Trate de imaginar el poderoso sentimiento del amor de Jesús que Juan debe haber tenido o sentido hasta el punto de que lo definió como persona. Entre los eventos de nuestra última lección y la lección de hoy, Juan narró la traición, el arresto, los juicios, la negación de Jesús, y que se había aparecido primero el domingo por la mañana a María Magdalena, esta noche a sus discípulos en una reunión, y 8 días después a sus discípulos nuevamente, y esta vez incluía a Tomás. ¿Quién era Tomás? ¿Qué había dicho Tomás? Si no meto mi mano en el costado, no creeré. ¿Cuántos Tomases existen hasta el día de hoy, hermanos? Hasta no ver, no creer. Si no lo veo, no lo creo. Pero bienaventurado aquel que no vio y creyó, dice la palabra. Bienaventurado aquel que no vio y creyó y le creó a Dios. Tomás dijo: si no meto mi mano en el costado, no creeré. Y hoy en nuestros días todavía, hermanos, hay personas que hasta que no vean, no pueden creer. Más tarde, en un momento específico, durante los 40 días, entre la resurrección y la ascensión de Jesús, se reunió con algunos de sus discípulos para un desayuno milagroso junto al mar de Galilea. Este fue el desayuno que tuvo Jesús con sus discípulos. Mientras ellos andaban pescando, cuando regresaron de la pesca, Jesús ya tenía las brasas y el pescado y el pan para desayunar. Este es el tema en esta mañana. Vemos el primer versículo, 21, 1 al 3, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos que no los nombran. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo.
fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuántas veces, hermanos, el pescador va a pescar y no pesca nada? Yo recuerdo, hermanos, un hermano de mi mamá, el mayor, lo invitaron, hermano, vamos de cacería o de algo así. Y entonces dijeron, pues vamos a llevar carne. No. El cazador de lo que caza come. Nada más lleven tortillas y sal. Y se fueron a cazar, hermanos. ¿Y qué cree que sucedió? No cazaron nada. Que comieron tortilla con sal. Culpa de Gilberto, ahora estamos comiendo tortilla con sal, porque él dijo, el cazador de lo que caza come. Y fueron a cazar y no cazaron nada. Tuvieron que comer todo el día tortilla con sal, porque es lo que habían llevado, tortilla y sal, porque ellos iban a comer de lo que iban a cazar. ¿Y qué sucede? No cazaron nada. Estos hombres fueron a la pesca, tuvieron toda la noche y no pescaron nada. Pero llega su maestro y le dice, tírenla al otro lado, a la derecha. Y dice que la red se llenó. Pero sin embargo, hermano, Jesús ya tenía el pescado y el pan en las brasas. ¿Dónde tomó Jesús el pescado? ¿Dónde Jesús tomó el pan? ¿No había multiplicado cuántas veces atrás los alimentos? ¿No había multiplicado los peces? ¿No había multiplicado el pan? ¿Sería algo imposible para Jesús? No. Él solamente tal vez le habló al pescado, vente, te voy a cocinar. Y el pescado se subió a las brasas. Él tenía el poder para hacerlo. ¿O no? Era el Hijo de Dios. Él alimentó y desayunó a sus discípulos durante los días entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, dice Pedro y un grupo de discípulos decidieron ir a pescar. Por alguna razón volvieron a una rutina familiar, pero Jesús estaba al punto de interrumpir sus planes. Ellos regresaron a su vieja manera de vivir, de cómo mantenerse a la pesca. Después de introducirse el encuentro que estaba a punto de suceder, Juan comienza a describir la escena. 7 de sus discípulos estaban presentes: Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros 2 que no son nombrados. Sin su inclusión en la lista indica que Juan, que se cree que era el autor del evangelio, fue el testigo ocular de los eventos de esta mañana. Juan, el apóstol amado, el que en medio de la cruz está junto a María, el cual Jesús le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Cuando Jesús en la cruz le encomienda a su madre a Juan, y viceversa, Juan a María. Por eso dice, Simón Pedro a menudo era el líder de los discípulos. Él fue el que dijo, estaban juntos Simón y Pedro, llamado Dídimo, Natanael de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Él dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Siguieron al líder. Por eso después de toda una noche no habían pescado nada, y algunos sugirieron que estos discípulos fueron desobedientes al regresar a pescar. Pero por lo que esto puede haber sido una forma sensata de proveer para su mantenimiento. Sus acciones no implican necesariamente que hubieran abandonado sus deberes como discípulos. Sin embargo, muy pronto comprenderían plenamente que habían entrado a una nueva era de ministerio como resultado de la resurrección de Jesús. Las cosas nunca más volverían a ser como antes. Porque el que viene a Jesús, hermanos, no vuelve a ser el mismo. El que tiene realmente un encuentro con Cristo
realmente no vuelve a ser el mismo. Cuando encuentra a Jesús, hay un cambio en nuestra vida. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Debe haber un cambio en nosotros. De buscar a Dios en cada momento. De buscar la guianza de Dios en todo lo que emprendamos. Por eso podemos ver aquí, hermanos, que Jesús los llama. Los viene a buscar. A pesar que ellos habían regresado a pescar, Él viene y los busca. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús no había acabado con ellos. Todavía tenía la gran comisión de enviarlos a pescar, pero almas. Ya no pescados, sino almas. Por eso dice claramente, las cosas nunca más volverán a ser como antes. Recuerde, anduvieron con Jesús. Jesús fue su líder, Jesús fue su maestro, pero Él había terminado su trabajo. Él iba a ascender al Padre y tenía que dejar una responsabilidad a sus discípulos, enseñarles el trabajo por el cual ellos tenían que seguir adelante. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el trabajo que Dios nos ha encomendado a usted y a mí? Pues le digo, hay muchas maneras de evangelizar. Hay muchas maneras de hablar a las almas, hermanos, que necesitan salvación. No solamente detrás de un púlpito, no solamente cantando una alabanza, no solamente testificando. Hay muchas maneras. Simplemente nuestra manera de vivir, hermanos. Que debemos ser un testimonio vivo, santo, agradable. Que puedan ver, hermanos, a Jesús reflejado en nosotros y puedan desear lo que usted y yo tenemos. Vivir la vida que usted y yo vivimos. Que ellos anhelen vivir una vida en Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Reflejar realmente a Jesús en nuestras vidas para que sean atraídos hacia Él. Aquí vemos la porción del versículo 4. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cuánto tiempo caminaron con Él? Y después de la resurrección, hermanos, después que Jesús resucita, mire, quiero que veamos una cosa. ¿Cuál sería nuestra manera, hermanos, sabiendo que fue maltratado, golpeado, crucificado y sepultado, y luego esté delante de nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción? Lo hemos visto que lo han golpeado, lo han crucificado, lo han sepultado, y sin embargo, los cuantos días está presente delante de nosotros. Aquellos dos varones que iban rumbo a Maús, hermanos, caminando con Él, platicando con Él, y ni aún así le reconocieron. Sentían en su corazón, ardía su corazón, sentían algo, sentían su presencia, pero ni aún así le reconocieron. Aquí nos enseña claramente en el versículo 4, dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Quiero que veamos el versículo 7 lo que dice. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, ¿quién era? Juan. Pedro. Es el Señor. ¿Quién es el primero que viene a reconocer, hermanos, a Jesús? Juan. Que le dice, Pedro, es el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar a nadar, a llegar pronto ante Jesús. El Evangelio de Juan incluye una gran cantidad de simbolismos relacionados con la luz y las tinieblas o la oscuridad. Aquí Juan 21:4, hermanos, la aparición de Jesús en la playa al amanecer señala una nueva revelación de su poder y del propósito de Dios. El propósito de Él.
el propósito de Dios hacia los discípulos. Cuando Jesús le preguntó si habían pescado algo, simplemente respondieron no, sin saber quién era. Sin embargo, siguieron instrucciones de pesca, echaron sus redes al otro lado de la barca y pescaron una abundante cantidad de peces. Juan se quedó autodominado al discípulo que Jesús amaba. Registró que fue él quien primero reconoció a Jesús y le dijo: Pedro, es el Señor. Pedro llevaba ropa ligera para trabajar, así que se puso su túnica y nadó rápidamente hacia Jesús, mientras el resto de los discípulos remaban la barca hasta la orilla. ¿Qué es lo que hace Juan? Reconocer al Señor. Estaban a la misma distancia, en el mar, pero sin embargo Juan reconoce la voz. Es el Señor, Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Se lanza, se viste y se lanza al mar. ¿Cuánto pueblo, hermano, ha experimentado el poder, las bendiciones de Dios y ni aún así le han reconocido? ¿Cuánta gente, hermano, ha experimentado su presencia? ¿Cuánta gente ha recibido milagros? ¿Cuánta gente ha recibido bendición? ¿Cuánta gente ha recibido protección de Dios y ni aún así le reconocen? Que por el que estamos, vivimos, es por Él. Por lo que tengo, es por Él. Ya sea mucho, ya sea poco, es por Dios. No por mi fuerza, no por mi talento, no por mi inteligencia. Lo que tengo es gracias a Él. Tenemos que aprender a reconocer, hermano, que todo lo que somos es por Él. No por lo que yo pueda hacer, no por mi inteligencia, no por mi sabiduría, no por mi entendimiento, no por mi fuerza, sino por el poder de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios, reconociendo a Jesús, los mismos discípulos pudieron reconocer a Jesús hasta que Juan dijo: es el Señor. Pero nadie, dice más adelante, se atrevía a preguntarle quién era. ¿Por qué, hermanos? Porque lo habían visto morir, lo habían visto ser sepultado. ¿Cómo podía estar entre ellos? Imagínense, hermanos, usted y yo, que veamos a una persona que se murió y que fuimos al cementerio, lo sepultamos, y que el siguiente día esté en la puerta de nuestra casa sonando el timbre. ¿Qué va a hacer usted? Dile, ¿cuál sería su reacción? ¿Lo abrazaría de gozo? ¿Se espantaría? ¿Le cerraría la puerta en las narices? ¿Qué haría? ¿Cuál sería nuestra manera de actuar? Lo vimos que se muere, lo vimos que lo sepultaron, y que el siguiente día, hermanos, esté a la puerta de nuestra casa. ¿Cuál sería nuestra reacción? Por eso tenemos que entender a los discípulos. Los discípulos eran de carne y hueso, humanos, así como usted y como yo. Sentían lo mismo, miraban lo mismo, sentíamos lo mismo, hermanos. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Ahora sabemos, usted y yo, que Cristo resucita muertos. Que Cristo tiene el poder para resucitar. Él dice, y aún cosas mayores haríamos nosotros por cuanto Él iba al Padre. Hay autoridad y poder en las palabras que usted y yo declaremos. Pero tenemos miedo, temor de declarar la palabra y la autoridad de Dios, hermanos. Tenemos miedo. ¿Qué tal si Dios no responde? ¿Se acuerda, hermanos, cuando Eliseo, el holocausto, hermanos? Échele agua, creyéndole a Dios que iba a encender ese holocausto. Creerle a Dios, hermano. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Que Dios lo hace, hermanos.
Dios contesta, Dios responde, Dios nos escucha. Pero yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que pararme firme en su palabra. Por eso queremos que entendamos, hermanos, no era fácil para los discípulos encontrarse con Jesús sabiendo que había sido crucificado, había sido sepultado. Y ahora nos está haciendo el desayuno, cociendo pescado. Juan 9 dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. No se atrevieron a preguntar: ¿quién eres? Hay pan y pescado. Sírvanse. Vamos a almorzar. Sabiendo que era Jesús, no se atrevieron a preguntar quién era. Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez que se había aparecido a sus discípulos. Jesús no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Jesús no vino, hermano, para ser servido. Él vino para servir. Y esto es lo que tenemos que aprender, usted y yo, hermano, a servir. Ser de bendición a alguien más. No esperando que nos atiendan. Hay que aprender a servir. Jesús mismo, que dice claramente: venid, comed. Le dice Jesús claramente: venid y comed. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Quién les dio? Jesús. Pan y pescado. Él los atendió, porque claramente dice en Mateo 20:28, Jesús vino para servir, no para ser servido. Marcos 10:45 te dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es lo que dice Marcos también. Mateo 20:28 dice: no vino para ser servido, sino para servir a los demás, para ser de bendición. Continuó sirviendo a sus discípulos incluso después de haber resucitado de los muertos. Cuando los discípulos llegaron a la orilla después de su noche de pesca, su maestro ya estaba preparando un desayuno de pescado y pan. Juan no explica de dónde vinieron estos peces, pero los discípulos sabían de primera mano que Jesús tenía el poder más que suficiente para proporcionar una comida, un alimento. Como le digo, el Evangelio de Juan no menciona de dónde tomó Jesús el pescado. Él simplemente dice que los alimentó. Porque, como dice, ellos sabían que Jesús tenía el poder más suficiente para proporcionar una comida. ¿Por qué? Porque había multiplicado los peces, los 2 pececillos, hermanos, y los 5 panes. Y había alimentado 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Con 2 peces, y aún les sobró canastas, cestas de alimento. Jesús tenía el poder para multiplicar. Jesús tenía el poder. No preguntaron de dónde salió. Pedro arrastró la red hasta la orilla. Entonces Jesús llamó a los discípulos a desayunar. Ya que los discípulos reconocieron a Jesús, podemos preguntarnos: ¿por qué Juan dice que ninguno de ellos se atrevió a preguntar? ¿Por qué Juan esta pregunta? Que ninguno de ellos se atrevió a preguntar: ¿quién eres tú? Según el escritor Carson, comentarista bíblico, es difícil imaginar el impacto asombroso de la resurrección de Jesús. Debe haber tenido en los discípulos interactuar con Jesús después de presenciar
su crucifixión, observar su cuerpo resucitado y glorificado, saber que podía aparecer y desaparecer milagrosamente, experimentar otra pesca sobrenatural, ver a su Señor y Maestro agacharse para tender el fuego mientras los preparaba el desayuno. Todas estas cosas podrían haber hecho que los discípulos quisieran preguntar con asombro: ¿de verdad eres tú? Estaban viendo, hermanos, lo que Jesús estaba haciendo. Les estaba preparando un desayuno. Lo habían visto ser crucificado, lo habían visto ser golpeado, ser azotado, lo habían visto ser crucificado, lo habían visto ser sepultado, hermanos. Y no tuvieron el valor de preguntar: ¿quién eres? Sintiendo en su corazón que era el Señor. Esto es lo que importa, hermanos. Sentir que Él vive en nosotros, que tenemos una relación con Él. No importa, hermano, qué está sucediendo a nuestro alrededor. Lo que importa es que usted y yo tengamos una relación con Jesús y sepamos, hermano, quién es Él, y que vive en nosotros, y el que está con nosotros, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos instruye, el que está protegiendo nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, hermano, nuestro trabajo, nuestro todo. Él está protegiendo, porque dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. ¿Cuántos habitamos dentro de Él, hermanos? Le hemos reconocido, le hemos recibido. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro guía, es nuestro todo, hermanos. A veces nosotros, como digo, somos desobedientes. A veces nosotros: estoy cansado, estoy ocupado. Buscamos tantas excusas, hermanos. Yo pues les pregunto, hermanos, ¿cuál de nuestras excusas será válida ante el Señor? Ninguna. No hay excusa para servir al Señor, hermanos. No hay excusa para no leer la palabra. No hay excusa para no orar. No hay excusa para esto, porque tenemos tanto tiempo, hermano. Desperdiciamos más tiempo que lo que usamos para el Señor. Aquí los discípulos, hermanos, tuvieron pan y pescado preparados por el Maestro. Él prepara, hermanos, su alimento espiritual cada día para que usted y yo lo tomemos. Y a veces no abrimos la palabra. Se pasa el día, la semana, y no abrimos la palabra. Él tiene el pan de cada día, hermano. Pan del alma, pan que viene a satisfacer nuestra vida espiritual, y no la tomamos. Jesús había preparado este desayuno para sus discípulos. ¿Y qué les dice? Él los atendió. Él les sirvió. Porque dice su palabra claramente que Él no vino para que le sirvamos. Él vino a servir. Él vino a servir. Y es el mismo trabajo que tenemos que hacer usted y yo: ser de bendición, ser serviciales, ayudar especialmente a aquel que necesita de Jesús. ¿Cuánto pueblo necesita de Cristo? ¿Cuánta gente necesita de Él? ¿Tú quién eres? Nadie se preguntó a preguntar sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Esto era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ya era la tercera vez que se les había aparecido, pero aún no se atrevían a preguntar: ¿quién eres?, sabiendo ellos que era Jesús. ¿Cuántas veces Dios ha venido a tocar nuestra puerta, nuestro corazón, hermanos? Y nosotros realmente hemos abierto el corazón para recibir a Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Dios está sonando la puerta de nuestro corazón. ¿Cuánto realmente estamos dispuestos a recibir lo que Él tiene para mí y para usted? ¿Cuánto recibimos realmente lo que Él tiene para nosotros? Él sigue tocando. Pero ¿cuántos abrimos la puerta? ¿Y cuánto le decimos: Señor, no puedo, no tengo fuerzas, estoy cansado, estoy enfermo, estoy triste, estoy desalentado, hay desánimo en mi vida?
Porque les digo una cosa, hoy en nuestros días hay mucho desánimo, hermano. Hay mucho cansancio. Hay mucha tristeza en los corazones del hombre. Pero sin embargo, estamos usted y yo parados para seguir anunciándoles de que Cristo vive. Que hay que dejar toda tristeza, hay que dejar todo desánimo, hay que dejar todo lo que estorba y pararnos firme en lo que hemos creído. La Biblia nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay que ser fieles hasta el final, no de que empiece una carrera, sino del que termine la carrera. Es el que recibe la recompensa, el que termina la carrera. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, después que se almorzaron con Jesús el pescado y el pan, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. La respuesta de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué pide el maestro? Que le sigamos. Esto es lo que pide, hermano, que seamos fieles, que le sigamos a él. Después de alimentar a sus seguidores, a sus discípulos, Jesús le encargó a Pedro que hiciera lo mismo. 3 veces Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Cada vez que Jesús preguntó, la respuesta de Pedro es, sí, Señor, tú sabes que te amo. La triple repetición de la pregunta por parte de Jesús probablemente le recordó a Pedro el hecho de que lo había negado a Jesús 3 veces, a pesar de afirmar con valentía que nunca lo haría. Esto explica por qué Pedro se entristeció cuando Jesús le dijo su pregunta por tercera vez. Porque claramente Jesús dijo, yo no te voy a dejar. Si es necesario morir contigo, moriré. Pero ¿qué fue la respuesta de Jesús? Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pero lo que me llama la atención, que le dice, y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo le digo una cosa, hermano. Usted y yo podremos amar al Señor, pero a veces no obedecemos. Aquí Jesús conocía el corazón de Pedro y sabía que Pedro le amaba, pero él quería que cumpliera con el mandato que le había dado: apacienta mis corderos. Porque a veces decimos que lo amamos, pero no le obedecemos. No queremos salir a cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. No queremos tomar, hermanos, el compromiso de servirle, porque sabemos el compromiso que tenemos con Dios, hermano. Mire, hoy me marcaba un pastor, hermanos, hoy en la mañana, y me decía: siervo, está muy frío, siervo, ¿vas a cancelar el servicio? Le dije: no, hermano, no lo voy a cancelar. Si yo llego solo y mi familia, pues predicamos, dijo. Los que lleguen, dijo, pero no voy a cancelar, dijo.
Llega uno, gloria a Dios, no llega nadie, gloria a Dios. Dios conoce las cosas y yo entiendo, hermanos. Yo entiendo, hermanos. Las escuelas, no sé si mañana estén cerradas. No. Probablemente va a haber comunicación más al rato, más tarde. Van a hablar más tarde, van a haber comunicaciones que probablemente va a estar cerrado, que mañana sí va a estar frío mañana. En los 20, 29, 30 va a bajar mañana. Y el martes también. Por decir, tal vez no haya recibido, pero van a recibir más tarde. Nosotros ya nos dijeron, hermano, hasta las 10 de la mañana llegamos al trabajo. Pero le digo, vamos a esperar llamadas que nos salen que no vayamos todo el día. Por nosotros presentamos mañana a las 10. Mañana a las 10, no, sin falta. Nos dijeron, a las 10. Verificábamos información de todos los teléfonos de todo, por si se cancela el día, nos quedamos en la casa. Pero va a estar frío, pues le digo. Y me pregunta, ¿va a haber servicio? Y digo, mire, no voy a cancelar. Si yo llego, gloria a Dios, llegan los hermanos, con el que llegue, es lo que vamos a dar. Adelante. ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice que la venida del Señor fuera en tiempo de invierno, ¿a cuántos se encontraría? No sabemos el día y la hora cuando el Señor venga. ¿A cuántos se encontraría, hermanos? ¿Cuántos permanecerían fieles? Yo me pongo a pensar en esa porción. Está frío, va a cancelar. Digo, Señor, si su venida fuera en invierno, ¿qué sucede? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Yo nomás pienso, hermanos, digo, hay que darle, Señor, yo voy a cumplir. Por digo, este reto que le da Pedro, hermanos, apacienta mis corderos, es un compromiso, hermanos. Es un compromiso, hermanos. Apacienta mis corderos. Por digo, ¿cuántos siervos, hermanos, no están cumpliendo el propósito para el cual Dios los ha llamado? ¿Cuántos siervos, hermanos, se dan por vencidos, hermanos? Tan servicio, hermanos. Mire, hermanos, ¿cuántos años, hermanos, empecé yo, hermanos, con unos disquitos ahí tocando coritos, hermanos, porque no tenía quien? Yo no soy un cantante que no sé cantar. Yo cantaba, hermanos. Hay hermana que me daba mucho ánimo, hermanos. Ay, hermano, cada vez canta mejor, hermano. Y no sé si cantaría mejor o para darme ánimo. Más bien yo siento para darme ánimo, no me desanimar a seguir adelante. Hermano, cada vez canta mejor, se entona mejor, hermano. Yo me sentía contento. Ahora todo tener mi CD, yo pensaba. No llegué hasta eso, ¿no? Porque ya envió quien sepa cantar y siempre toca. Pero digo, ¿cuánto tiempo, hermano, podía haberme dado por vencido? Cerrar, yo no, pues no me apoya, no hay nada. No, el momento de perseverar, continuar. Porque digo, ¿cuánta gente, cuántos siervos, hermanos, se han desanimado? Porque mira, no hay apoyo, no hay respaldo. Y es difícil, hermanos, es difícil. O tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. En medio de todo hay que seguir. Por eso le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Tú sabes que te amo. Sabía que Pedro amaba a Jesús. Sabía Jesús que lo amaba, pero él quería que lo obedeciera. No solamente hay que amarlo, hay que obedecerlo. Hay que cumplir las responsabilidades del trabajo, hermano. Porque como me dice a mí, yo me puedo retirar de mi trabajo, pero ¿cómo te puedes retirar de la obra? Del ministerio. ¿Cuándo es el tiempo para que un siervo se retire del pastorado, hermano? Dígame, ¿cuándo es la fecha? ¿A qué edad se puede retirar? ¿Hasta que el Señor lo recoja? ¿A qué tiempo, hermanos? Pues le digo, en nuestros trabajos seculares llega el tiempo, a esta edad ya te puedes retirar. Pero el ministerio, hermano, hemos sido llamados por Dios. Él solamente tiene el tiempo perfecto. Él tiene el tiempo perfecto. Pues le digo, hermanos, estamos en sus manos. Hay que aceptar un compromiso. Pedro le dice, Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pues le digo, podemos decir que lo amamos.
Pero ¿cuánto podemos perseverar hasta el fin en medio de todo lo que viene a nuestras vidas? Por eso dice claramente, hermano, pero el énfasis principal de esta conversación en triple comisión de Jesús: Pedro, apacienta mis ovejas. El punto es que Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, el lugar llamado 3 veces por Juan Jesús para llevar a cabo su ministerio significativo como apóstol de Jesús o enviado con una comisión. Pedro recibe la instrucción de apacentar las ovejas de Jesús. El buen pastor había cuidado de los suyos mientras estaba con ellos. Ahora Pedro los cuidaría en el nombre de Jesús. No nos sorprende que esta imagen permaneciera con Pedro por el resto de su vida. En su conversación junto al mar, Jesús mencionó el final de la vida de Pedro, explicando que un día glorificaría a Dios, extendiendo sus manos, una referencia a la crucifixión de Pedro, y siendo llevado a la ejecución. Luego, en claro paralelo del día en que llamó Pedro por primera vez, Jesús le dijo: sígueme. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Sígueme. ¿A cuántos Dios ha llamado y cuántos realmente le han seguido? ¿A cuántos Dios ha llamado y a cuántos realmente han seguido al Maestro? ¿Qué dice su palabra? Las mías son muchas y los obreros pocos. ¿Por qué, hermanos? El compromiso hacer para Él, no para la gente. Alguien preguntó en mi casa: ¿va a haber servicio ahora? Y que le dije: pues sí, sí va a haber. Preguntando, ¿verdad? A ver si decía: no, está muy frío, hay que quedarnos en las cobijas. Pues les digo, hermanos, hay un compromiso y es con Dios. Pues les digo, hermano, busque a Dios, ámelo, sígale, sírvale con todo su corazón. Juan 21:20 dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y él había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Escúcheme lo que dice Pedro. ¿Y qué de este? A él le encomienda: apacienta mis corderos. Y pregunta: ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? A veces, hermanos, nos preguntamos: ¿y aquel hermano, por qué que no hace nada? ¿Y qué de este? No nos interesa a nosotros, hermano. Mira la respuesta que le dijo Jesús. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿quién y qué a ti? ¿Qué le dice? ¿Y qué a ti? Le dice a Pedro: si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿O qué a ti? Sígueme tú. Le dice claramente: sígueme tú. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no lo dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? A veces usted y yo nos preguntamos por un hermano y el otro: ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a cumplir con nuestro compromiso, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Cada quien vamos a dar cuenta ante su presencia individuales. Nadie va a dar cuenta el uno por el otro. Cada quien daremos cuentas a Él. No tenemos que preguntar: ese hermano ni hace nada. ¿A ti? ¿Qué a ti? Le dijo Jesús.
a Pedro: ¿qué a ti? ¿Y este qué? ¿A ti? ¿Qué a ti? ¿Qué te interesa? No, no nos importa, hermanos, alrededor. Vamos a hacer, o vamos a cumplir con nuestro trabajo, con nuestra responsabilidad, lo que Dios nos ha dado, el don que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a usarlo, vamos a trabajar. Después de que Jesús le contó a Pedro acerca de su muerte, Pedro notó que el discípulo a quien Jesús amaba, de nuevo probablemente Juan, estaba parado cerca y le preguntó: Señor, ¿y qué de este? La respuesta de Jesús indica claramente que el destino de Juan no era asunto de Pedro. El destino de Juan no era asunto de Pedro. Pedro debía sentarse a seguir a Jesús en lugar de distraerse con el plan de Dios para otra persona. No hay que distraernos por el plan o propósito que Dios tiene para alguien más. Vamos a cumplir con nuestro trabajo, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, vamos a cumplir con nuestro compromiso. La expresión de Jesús evidentemente provocó cierta confusión entre los creyentes, quienes mal entendieron qué significaba: Él permanecerá con vida hasta que yo regrese. Que Juan aclaró el significado de Jesús aquí al final de su evangelio, como probablemente lo hizo muchas veces durante su vida. La tradición cristiana primitiva nos dice que Pedro fue crucificado, quizás boca abajo, durante el reinado de Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo, mientras que Juan vivió hasta una edad avanzada, ministrando en Asia Menor, particularmente en Éfeso. Pedro murió crucificado, tal vez boca abajo, como dice, porque no quiso morir igual que Cristo. Murió al revés. Pero dice que Juan duró a una edad avanzada, ya viejo. Pero sí, como dice claramente, mientras Juan vivió hasta una edad avanzada, ministrando. Pues le digo, ¿cuándo es el retiro de un siervo? Aquí me dice que Juan ministró a una edad avanzada en Asia, siguió predicando toda su vida. Y ese es el trabajo. Mientras podamos hablar, podamos caminar, podamos cumplir con la obra, tenemos que seguir testificando. Tenemos que seguir glorificando a Dios. Tenemos que seguir adelante. Yo les digo, hermanos, hay una persona, hermanos, que me dice: estoy contento, dice, que estás en este lugar. Y estoy contento, dice, que estás tú en este lugar, dice, en este templo. Porque el siervo que levantó este lugar, dice, su oración siempre fue que Dios levantara a alguien aquí para que continuara la obra. Hasta su último momento estuvo intercediendo, dice, por alguien que levantara esta obra, dijo. Cómo se la habían quitado de sus manos. Habían puesto gente, hermanos, que al final no estaba haciendo nada. Pero hubo esa persona, dice, intercediendo, orando por este lugar. A una su edad avanzada, su último tiempo, intercediendo que alguien viniera a levantar este lugar. Porque no sé, hermanos, cuántos vinieron, cuántos vieron, hermanos, lo que estaba allá, todo. Lo único que estaba así como estaba era aquí. Todo lo demás estaba destruido. Por eso la organización la puso a venta, porque no había entradas para suplir, o si había, nos estaban reportando. Pues les digo, hermanos, tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que hacer lo mejor para Él. Dios te ha llamado, hay que cumplir con nuestro compromiso, hermanos. La Biblia nos enseña: si en lo poco has sido fiel, Él te pondrá en lo mucho. En cualquier cosa que usted pueda ayudar para la obra, hermanos, a Él sea la gloria. Lo hace para el Señor, no lo hace para mí.
lo hace para el Señor. Por más pequeño que usted haga, hermano, como le digo, desde que hace la limpieza, hermanos, el que viene a los servicios regularmente, el que ofrenda, el que diezma, el que hace todo, hermano, para que la obra siga adelante, Él recompensará. Yo le digo, hermanos, no fue fácil. Hubo tiempo que estábamos solos, pero Dios suplía. Enviaba de afuera, hermanos. Yo me acuerdo la porción de Elías, cuando estaba en la cueva. Enviaba el cuervo, hermanos, que le llevara pan y carne para que se alimentara. Yo le digo, Dios envió a este lugar, hermanos, muchas veces para que supiera, se pagara todo. Aunque no había entrada suficiente, Dios enviaba de otra parte. Pues digo, Dios nos tiene aquí con un propósito y tenemos que seguir adelante, intercediendo especialmente por aquellas almas que necesitan sanidad del alma. Hay que seguir adelante. Aquí le dice a Pedro, me amas, apacienta mis corderos, no te preocupes por el vecino, por el otro, preocúpate a ti por hacer la obra de Dios. Cumpla, hermanos, con su propósito. Y el vecino no lo hace, usted hágalo. El otro no, hermano, usted hágalo. Usted cumpla con lo que usted puede hacer. Cada quien vamos a dar cuentas de nuestros hechos ante el Señor. La última porción para terminar, el 24 y 25, que dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Dado a Juan 21-24, este escrito es la tercera persona en lugar de las primeras personas. Algunos eruditos distinguen entre los discípulos amados uno o más editores o compiladores. No hay necesidad de preocuparse demasiado por tales sugerencias. Lo más importante de cada uno de los 4 evangelios no es quién escribió las palabras, sino aquel sobre que se estaba escribiendo. No importa quién lo escribió, sino de lo que estaban hablando. Juan 21-25 concluye en este evangelio de manera hermosa. Los 4 evangelios nos dicen lo que es más importante, pero por supuesto no describe ni podría describir todas las maravillas del ministerio terrenal de Jesús. Tenemos la esperanza de que en la eternidad escucharemos cada testimonio vibrante de las personas cuyas vidas fueron transformadas por su amor, por su poder. Bajo la inspiración del poder del Espíritu Santo, Juan seleccionó cuidadosamente el contenido de su evangelio para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es lo que hace Juan, que creamos en el Hijo de Dios, en el cual tiene vida y vida eterna. ¿Qué dijo Cristo? Que conozcan al Padre y me conozcan a mí, tienen vida eterna. ¿Y cómo conocemos al Padre? Por medio de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solamente por Jesús podemos llegar al Padre. Él es la única manera de llegar a la vida eterna. Juan enseña y declara, hermano, y da testimonio de un testigo que vio todo lo que sucedió en aquel tiempo. Por eso les digo, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, cual manera fueron escritas, simplemente están exaltando al Hijo de Dios. Y es lo mismo que usted y yo debemos hacer hoy en nuestros tiempos. Exaltar el nombre del Señor. Amén. Póngase de pie en esta mañana y demos gracias a Dios. Ya menos terminamos, hermanos, queda este mes de febrero, 4 lecciones más y concluimos esta guía. Y si pues algo esta semana, la otra ya está lista para comprar el nuevo material, hermanos, pero ya nos quedan 4 lecciones más. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Venimos buscando tu gracia, tu favor, tu misericordia. Gracias, Dios, por amarnos, por perdonarnos, por bendecirnos. Gracias, Dios, por protegernos cada día.
Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias, Dios, por mis hermanos, Señor, que a pesar del frío están aquí, Señor, sirviéndote. Aquellos, Señor, que tal vez estén enfermos, están pasando por tiempos difíciles, venimos intercediendo al Padre por medio de Jesucristo. Que tú vengas obrando tu perfecta voluntad. Yo te doy gracias de antemano, Señor, porque sabemos que siempre nos escuchas. Sabemos que usted está aquí con nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece, Padre. Ayúdanos, Dios, a cada día servirte mejor. Ayúdanos, Dios, a permanecer, Señor, fieles a ti. Que tú eres el único Dios que nos puede ayudar a permanecer en ti. Ven siendo tú sobre cada familia aquí representada. Ayúdanos, Dios. Guárdanos, Padre, de todo peligro, toda enfermedad, de todo del mal. Ayúdanos, Dios. Que nadie se enferme, Señor. Cúbrelos, Señor. Por tus llagas este pueblo está curado. Ninguna enfermedad que enviaste al mundo, a los egipcios allá, la enviarás al pueblo de Dios. Yo vengo cubriendo el pueblo, Señor, con tu protección. Yo vengo cubriendo el pueblo con tu sangre preciosa, Padre. Por tus llagas, por tus heridas, Señor, por tus azotes, Padre, de toda enfermedad al pueblo de Dios. Bien cuidando, protegiéndolo, Padre. Que el ángel de Jehová campe de ellos, los cuide, los defienda, Padre, y los fortalezca en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana, gracias por esta enseñanza y guárdanos cada día a vivir una vida que te agrade. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, hermanos.